Seguimos adelante en Telebuen Día recibiendo con muchísimo gusto esta mañana a Héctor Florit, es el director general del Consejo de Educación Inicial y Primaria. Buen día, Héctor, ¿cómo anda? Buen día. Complicado. En estas circunstancias. Bueno, lo conocemos hace muchísimos años, afortunadamente. Hemos tenido el privilegio de contar siempre con su punto de vista respecto a la educación. Le tenemos esa admiración que se tiene a aquellas personas que abrazan una causa. Y en realidad es eso, ¿no? Uno siente la pasión. Por lo tanto, ayer no nos sorprendió realmente que se lo viera usted conmovido, afectado, doblado por esta circunstancia de las escuelas de Flor de Maroñas. Sí, yo creo que es un dolor enorme. Es un dolor por el hecho en sí mismo, es un dolor porque viene precedido de otros actos no tan graves, pero no es el único acto de vandalismo. Yo recuerdo con preocupación, también con mucho pesar, cuando se incendiaron las escuelas 7 y 120 de Rivera. El año pasado fuimos ahí y encontramos la misma sensación de fenómeno inexplicable, de situación que genera rebeldía y enorme angustia. Director, en principio se habló de un hurto con posterior incendio, se señaló esto que usted señala como, digamos, un atentado. Usted dijo claramente que fue un atentado. ¿Por qué lo califica en esos términos? Porque yo creo que más allá del robo menor, más allá de la conducta transgresora, hubo un comportamiento intencional de acopiar materiales, de buscar alcohol en gel para rociar cortinas, para tomar la iniciativa de ese foco ígneo que obviamente desbordó, supongo que todo lo imaginable. Yo no quiero atribuirle a nadie en particular la intención de destruir totalmente la escuela, pero el hecho de generar el incendio en sí mismo creo que configura una situación que atenta contra las condiciones básicas de convivencia y creo que demanda del barrio, de la sociedad, de los maestros, de los medios, ese grito de basta, basta, esto así no es posible convivir. Ya no digo educar, digo convivir. Bueno, usted señala que es un momento bisagra, bien dice que no es el único atentado que sufren las escuelas, que hay actos vandálicos, digamos, no digo a diario, pero casi, pero hay un momento donde las cuestiones tienen que analizarse desde otro punto de vista, porque aquí seguramente hay muchos aspectos para ser resueltos y para ser considerados. Una primera consideración, la educación no para, esa es una primera señal. Las clases hoy se dictan, no normalmente, pero bueno. Bueno, pero yo diría que con un gran esfuerzo de los maestros, casi normalmente. Es decir, el comedor siguió funcionando ayer, hoy trabajan la mayoría de las clases normalmente y algunas clases dobles, es decir, 2 maestros con sus grupos trabajando en un aula que se eligieron las aulas más amplias para poder retomar el ritmo de la enseñanza y del aprendizaje en una situación donde es muy importante tener la capacidad también de continentar y de explicarle a los niños, y ese que es el rol de los maestros siempre, mucho más en una circunstancia que conmueve profundamente a los niños. Hubo materiales de los niños quemados, parcialmente quemados, algunas carpetas, las lágrimas de los chiquitos, junto con la de las maestras. Eran niños de 4 y 5 años en ese sector y otras 2 aulas niños de sexto. Hay muy buenas crónicas en la prensa de esta mañana sobre ese asunto. Una de ellas es la de La Diaria. Y uno se imagina a la mamá que citan allí, una niña de 5 años, que le pregunta a la mamá, llorando, después del incendio, ¿dónde está mi carpeta de dibujos? ¿Cómo se hace para conducir esa contención luego? Con niños tan frágiles, de edades tan cortas, tan tempranas, que tienen que ver este drama tremendo que está sufriendo la comunidad. Yo creo que los niños se recuperan, tienen una resiliencia que realmente es impactante y que son capaces de asimilar estos golpes. Pero es muy importante la intervención de los maestros. Ayer estaban los equipos de escuelas disfrutables del Consejo de Primaria colaborando para elaborar el duelo y la actitud hoy que tenemos que tener todos como docentes, de decirle a los chiquilines, bueno, son hechos aislados, son personas que están en una
que actuaron en forma absolutamente irracional y vandálica, pero el conjunto de la sociedad tiene que tener la capacidad de recuperarse, de demostrar que esta también puede ser la oportunidad de un llamado de atención y evitar las conductas de indiferencia. A mí me preocupan los hechos vandálicos por los vándalos y por los bienes públicos. Los costos andan en el orden del $500.000 de reponer esto, mucho más de los 100.000 iniciales. Pero sobre todo me preocupa cuando se camina por el pretil de la indiferencia. Cuando frente a estas cosas nos quedamos sin capacidad de reacción, de rebeldía, de denuncia también y de exigencia de nunca más, ¿verdad? Esto también, porque me parece que entramos en un camino de anomia social. Los países, las sociedades comparten valores, en tanto tienen capacidad de adoptar comportamientos colectivos. Esa anomia social, claro, esa anomia social se traduce, por ejemplo, en que antes era un sacrilegio grafitear un monumento y hoy se ve como algo frecuente, un contenedor quemado. Clarísimo. Antes era algo extraordinario ver un contenedor quemado, hoy parece parte del paisaje urbano, y lo mismo sucede con centros educativos. Usted habló de blindar las escuelas. Sí. Con las comisiones de fomento y con la comunidad, con los vecinos, con los padres. Sí, porque yo no creo que la solución sea ver cuántos 222 más contratamos, cuántas alarmas más ponemos, cuántas rejas agregamos, cuántas empresas privadas de seguridad contratamos. Eso hay que hacerlo, está bien, pero bueno, yo creo que lo que destina a primaria eso es más que suficiente. Son 135 millones de pesos. Pero eso no es suficiente. Lo importante es, tenemos la capacidad como sociedad de defender un símbolo de lo que es la integración social, porque ese es el sentido de la escuela. La escuela es el espacio donde comparten los diversos, desde el origen de la escuela. En el Uruguay, la nación es hija de la escuela, claro. No la escuela es hija de la nación. Es decir, los distintos, los hijos de los españoles o de los italianos o de los canarios, venían hablando y con culturas distintas entraron a la escuela y se transformaron en orientales. Por eso ataque va más allá que un ataque al edificio. Me decía, discúlpeme simplemente la llamita esa que encendió, $500.000 para reparar esta escuela específicamente. Y sí, es una superficie enorme, eran salones con baños. Ayer enviamos 150 sillas, los bancos, los armarios, pues además hay todo el mobiliario quemado. Claro. Tenemos que enviar más sillas. Estaban haciendo las estimaciones en el día de ayer, pero es mucho más de los $100.000. Una llamita, no una llamadita, quise decir, porque jugar con ese término. El presidente de la República rápidamente reacciona y convoca a su Consejo de Ministros. Por eso mismo, seguramente, porque esto no es un incendio más, no es un atentado más, no es un acto vandálico más. Acá hay otra cuestión mucho más institucional. Sí, yo lo interpreto así. Yo creo que nosotros tenemos como sociedad la oportunidad de dar esa señal. Basta, acá estamos comprometiendo lo esencial de una sociedad integrada, que es compartir valores comunes y tener conductas acordes con esos valores comunes. Por eso me parece muy importante que ayer haya habido presencia de múltiples actores. Los compañeros de ADEM, del Sindicato de Maestros, de la Federación Uruguaya de Magisterio, llamadas de empresarios, el Ministerio del Interior, el edecán de Presidencia, que anoche llama a decir, el Ejército pone a disposición aulas prefabricadas, una serie de conductas, bueno, obviamente la Intendencia, el alcalde, legisladores que estaban en una actitud muy discreta ayer, no se los vio, pero que también marcaron la presencia del acompañamiento. Yo creo que esto hay que quitarle cualquier vestigio de que ingrese a la campaña electoral, de color partidario, de color sectorial. La causa de la escuela pública va más allá de las banderas. ¿Y no sería una oportunidad entonces para decir, aún en esta circunstancia de un año electoral, todos debemos estar encolumnados detrás de esta reivindicación? No tengo duda. José Pedro Varela decía algo así, como si el pertenecer a un partido o a un sector cualquiera es causa de que se excluya a quienes quieren contribuir al trabajo reparador de la educación pública, debemos desesperar del porvenir de la República. Creo que es muy vigente eso. Y entonces
la escuela tiene que tener esa capacidad convocatoria. Hay lugar para todos en tanto seamos capaces de compartir esa visión de una convivencia democrática y republicana. Director, ¿le consta el interés del CODICEN en reunir a los dirigentes políticos para que recorran la escuela, pero también como símbolo? O sea, no van a haber ninguna cuestión que no lo hayan advertido a través de los medios, pero es una señal importante. ¿Le consta ese interés? Sí, ayer tuvimos una reunión donde el presidente del CODICEN planteó esta posibilidad, yo la comparto absolutamente, estaba el Consejo en pleno de primaria, también se acercó el ministro, el subsecretario de Educación, el director Luis Garibaldi, con ese cometido desde el Poder Ejecutivo de acompañar momentos difíciles. Bueno, un momento de quiebre, así se interpreta este episodio vinculado a las escuelas de Flor de Maroñas. ¿Es allí entonces el escenario ideal como para promover algunos cambios? Y antes le hago otra pregunta. Si efectivamente se confirmara que son exalumnos de la escuela los que provocaron estos desmanes, ¿significaría otra lectura adicional? No. En este caso no. Es decir, yo no puedo decir de que el 100% de los alumnos de la escuela pública se hayan llevado un recuerdo grato de sus maestras y de sus directoras o directores. Eso sería una vanidad. Pero creo que la enorme mayoría tiene esa sensación de que tuvo su lugar en la escuela pública. Muy difícil que alguien diga, detesto mi pasaje por una escuela. Pero en particular esta escuela tiene un vínculo muy intenso con ese barrio, ¿no? Entonces yo creo que hay que separar el acto vandálico, aislado, la irracionalidad, el fenómeno de la pasta base. Un señor ayer levantó la mano en esa reunión que tuvimos con los vecinos y empezó a gritar basta de pasta base. Yo creo que hay que separar lo aislado de lo que es el comportamiento general. Y el comportamiento general, que creo que habitualmente es de apoyo, de respaldo a la escuela pública, tiene que tener una actitud más militante, claro, más de participar, más del blindaje social de la escuela pública. Y por eso anoche el Consejo de Primaria resuelve invitar a las comisiones de fomento y a los consejos de participación de las 2.350 escuelas que tiene el país a reunirse entre hoy, mañana, pasado y el viernes en una sesión especial de estas comisiones para analizar estos temas, para tomar iniciativas de respaldo a las instituciones y proteger al magisterio y a la escuela y al local escolar como espacio de encuentro, de reunión de vecinos, pero también de proyectarnos en un país mejor, en una sociedad mejor. Bueno, que un hecho tan grave abra una ventana de oportunidades para algunos cambios. Algunos refieren a temas que ustedes desde el magisterio han estado postulando, se han embanderado con esos conceptos, es decir, aquello de las 20 horas semanales fue de otro tiempo. Y sin embargo, hoy se sigue aplicando. Sí. ¿Cuándo se dará ese quiebre, justamente, ese clic para decir la realidad es distinta desde el punto de vista social, desde las comunidades, el propio empuje laboral que ha tenido Uruguay merece, justifica cambios directos en la escuela? Nos referimos a escuelas de tiempo completo. Por ejemplo. Sí, sí, sin duda. Yo creo que estamos caminando en ese sentido. Hoy tenemos 290 escuelas y jardines de infantes de tiempo completo. Hay que llegar a las 500 como óptimo, digamos. El compromiso era 300 en esta administración. Sí. Yo comparto que tenemos que mirar a más. Comparto absolutamente que cada familia tiene que tener el derecho de que su hijo tenga una educación integral que implica segundas lenguas, que implica computación, recreación, educación física, deporte y que implica sensibilidad artística, conocimiento artístico. Y estas 4 áreas, dimensiones, además de los conocimientos curriculares, no se pueden hacer en 4 horas. Claro. Porque si usted tiene todo esto, no enseña a leer o a escribir. O sea, las dimensiones deben tener extensión horaria para que sean de calidad. Para que sean exactamente. Y nos cuesta pasar un niño, un alumno, de 4 horas a 8 horas, le cuesta a la sociedad $1.000 anuales, como gasto corriente, como gasto recurrente. Otra cosa es la inversión en edificios, ¿verdad? Por eso hay préstamos con el Banco Mundial. Es decir, creo que hoy la discusión es ¿cuántos de a $1.000 anuales podemos agregar para alcanzar en lugar de los
60.000 niños que tenemos hoy, el doble por lo menos. Y me parece que estos son los temas que seguramente generan grandes coincidencias y que hacen que la política sea, además del espacio del debate, sea el espacio de explicitar consensos que hacen a una mejora de toda la sociedad. Bien, esto debería ir entonces anudado a ese concepto de mejorar también los aspectos de seguridad, porque un niño más tiempo en la escuela aprende más cosas útiles, digamos, y no está en la calle. ¿Va también en ese sentido, maestro? Sí, yo creo que para un niño no hay ningún lugar mejor que la escuela y no hay ningún adulto referente que tenga la responsabilidad que tiene una maestra, que tiene un maestro. Entonces, yo creo que reivindicar lo público, particularmente la escuela, como ese espacio de encuentro, también con otros niños diversos, nos enseñan a que compartir ese banco es también aprender a ser ciudadanos. Claro. Bueno, alumno de colegio católico fue usted, ¿no? En su momento. En Monseñor Izaza. Monseñor Izaza, ahí en el parque... Roseli Ríos. Roseli Ríos, ahí en la zona del Villa Dolores, digamos, por ahí. ¿Hay alguna razón hoy que siga alentando esa diferencia que algunos entienden como fenomenal entre la enseñanza privada y la pública en materia de educación primaria? Yo no creo que la haya, con toda franqueza. Mis hijos fueron a la escuela de la calle Abacú, los grandes, los más chicos, a la escuela 41, Ecuador, de tiempo completo. Yo francamente tengo el mayor agradecimiento como padre, hablo ahora, a la escuela pública de tiempo completo, la 41. Ahí mis hijos tuvieron inglés, tuvieron computación, tuvieron educación física, tuvieron un director maravilloso, que fue Robert Alonso, un gran compañero hoy fallecido. Es decir, creo que aprendieron conocimientos, pero sobre todo aprendieron a ser buena gente. Y ese es un valor bien importante. Bueno, militante del movimiento de Rocha en su momento, ¿no? Durante muchos años, desde el año 71 hasta el 85, 86. Fundador de ADEMU también. Fundador de ADEMU, Uno de los 3 de fundadores septiembre el 3. del 83, Bueno, en dictadura. En dictadura. Ya que estamos con esto de las fechas, ayer celebró su cumpleaños usted. El 60. El 60. Y conmemoró, esa fue la parte feliz, la celebración del cumpleaños. Conmemoró, probablemente sin haberse dado cuenta, un año de que fue desafiliado del gremio. Sí. ¿Le duele? Sí. Sí, yo prefiero de ese tema no hablar. No hablar. En todo caso, hablemos de lo que ha sido el vínculo del gremialismo en este último tiempo con el gobierno. Usted sí dijo claramente, hubo errores de comunicación de parte del gobierno para llegar de otra manera a los gremios. ¿Hoy lo sostiene? Yo creo que respecto al conflicto del año pasado hubo un error de comunicación. Yo soy de los que creo que los convenios se discuten, se acuerdan y se firman. Y después se respetan. Claro. Y después se respetan. Eso en la vida y en las prácticas de las relaciones laborales. Entonces, si bien entiendo el compañero, el colega, el sindicato que reclama por afuera del convenio, más arriba, también entiendo que la contraparte tiene que ser clara en decir esto está firmado, no tenemos posibilidades de denunciar el convenio e ir a más, y eso tiene que ser una regla clara desde el comienzo de la demanda. Yo no percibí, muy modestamente, de mi posición, obviamente yo no estaba en la negociación, era entre el gobierno, particularmente el Poder Ejecutivo y la coordinadora del Sindicato de la Enseñanza, yo no percibí que hubiera esa señal terminante al comienzo. Me estoy refiriendo seguramente a febrero o marzo del año 2013. Claro, en aquel momento usted manejó eso respecto al conflicto. También dijo con la frontalidad y la transparencia que le caracteriza que había demandas salariales, expectativas gremiales que no se ajustaban a la realidad. No sé si empleó el término irrealidad en ese planteo. Bueno, porque yo creo que el camino era un camino que era casi inviable, porque el convenio estaba firmado y porque ya había sido revisado el año anterior el convenio. Entonces, se estaba construyendo una expectativa que a mí me parecía que estaba por afuera de la realidad, y como cada conflicto tiene que tener un sentido de probabilidad, sobre todo en lo salarial. No estoy hablando de los conflictos solidarios,
sino cuando lo que se está haciendo son reclamos concretos. Yo entendía de que era un camino muy difícil de recorrer y como en educación, cuando se hacen estas demandas que no tienen viabilidad, se afecta luego las dinámicas de las clases, el vínculo a veces entre compañeros, me pareció que era oportuno hacer un señalamiento, una modesta voz de alerta después de haber dedicado mi vida al sindicalismo. Claro. Por eso esa sensación de tristeza que usted me mencionaba con este episodio del que ayer se cumplió un año y del que prefiere no hablar. Bien, maestro, muchas gracias por estos minutos, que lo valoro muy especialmente. Parece que este asunto de la escuela de Maroñas dejó de lado otro tema que, si le parece, lo hablamos más adelante en profundidad. ¿Cuándo sucedió eso de que aquella figura inmaculada del maestro pasó a ser motivo de riesgo? Porque las agresiones se suceden, no solo en Montevideo, también en el interior. Era impensado que eso sucediera. ¿Cuántas denuncias tiene? ¿Hay un seguimiento de esas cifras? Sí, sí, claro. Entonces, cada vez que pasa un hecho especial de esta naturaleza, la inspección está obligada a enviar un informe primario urgente a Dirección General. ¿Y recuerda así ese que dato? llevamos una estadística. Bueno, yo diría que de agresiones físicas tuvimos 6, algunas menos difundidas. En realidad en Rivera fueron 2, no una. Algunas en Montevideo, la que sucedió en Rocha. Pero yo entiendo que que tenemos que estar todos embarcados en prestigiar a la educación pública y al magisterio. No porque todos los maestros seamos buenos, sino porque el rol social del maestro es la proyección de lo que queremos para el futuro de nuestros hijos. Entonces, respaldar lo que hace cada maestro es muy importante y inculcarle el respeto a esa figura referencial que implica autoridad, que implica el conocimiento, la enseñanza, pero también implica la ternura. Eso me parece que como padres tenemos que hacerlo todos los días. Muchas gracias. Gracias. El señor director del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Héctor Florit, estuvo con nosotros. Vamos a la pausa y seguimos adelante en Telebuen Día.